Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, sí, y toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Dilo, eres rey, decláralo con fuerza, eres rey, sí, confiésalo, eres rey, con todo tu corazón, dilo, eres rey, sí, sí, oh, no, eres todo el universo, eres rey, de toda la creación, todos mostrarte, Jesús, 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 eres el Rey de Reyes, eres Señor de Señores, sí, una vez más dilo, eres Muy buenas noches a todos nuestros amigos y hermanos que hoy nuevamente se conectan a través de estas redes para disfrutar una noche más de los devocionales que hemos tenido, de estos estudios que hemos venido realizando a través del libro de Génesis. Bien, cordial saludo entonces nuevamente para todos los que ya están ingresando allí para darle inicio a este devocional de esta noche. El tema de hoy o el capítulo que vamos a tratar es capítulo 48 del 1 al 22. Capítulo 48, en el cual ya vamos a entrar en materia para poderlo analizar, para poder ver qué nos va a mostrar el texto en esta noche, qué es lo que Dios quiere transmitir en esta noche a nosotros. Un nuevo camino. ¿Cómo podemos experimentar un nuevo camino? Bueno, ya lo hemos visto a través de la vida de Jacob, cómo se presentaba una transformación digamos que literal, drástica en la vida de Jacob, aquel hombre al cual veíamos en sus inicios, un hombre, como lo mencionamos también el día de ayer, ese hombre de Dios, pero que en sus inicios vivía esa vida totalmente carnal, terrenal, y que hace alusión a lo que somos nosotros. Nosotros iniciamos nuestra vida, desde que nacemos, empezamos esa vida terrenal, tal vez inculcándonos algunos aspectos, conocimientos por parte de Dios, pero que toda nuestra vida, hasta cuando empezamos a tener conciencia, va a estar enmarcada allí en ese sentido, en cómo se evidencia la vida del ser humano, cómo se manifiesta y cómo empieza a hacer ese cambio generacional en la vida del ser humano. Entonces, mientras adquirimos ese tiempo de conciencia, el ser humano va a estar en esa actitud de ser terrenal, de mostrar su vida carnal, de dejarse llevar por los instintos y por todo lo que se manifiesta a través de allí. Vimos el cambio también y la confrontación que como humanos también nosotros podemos tener, esa confrontación directa, un encuentro personal con el Señor que nos puede llevar a eso, a confrontarnos, a cuestionarlo o tal vez a dejarnos llevar directamente por Él. Y esos cambios lo estaba evidenciando allí Jacob, un hombre que seguía siendo un hombre de Dios, pero que luchaba por no dejarse dominar por parte de nuestro Creador. Y es algo que es una invitación, también un llamado. Cuando el Señor ya acude a ti, cuando te está llamando, tú debes de ser humilde también y dejarte llevar, dejarte guiar por el Señor para que Él pueda transformar esos momentos en la vida de cada persona. Y después
después de que ya ha sido tomada esa vida, el Señor empieza a caminar en la vida de esa persona, en la vida de cada uno de nosotros, y allí se evidencia totalmente ese cambio. Algo muy particular es que ya deja de ser ese hombre que ya se defiende o que vive por sus propias fuerzas, sino por el contrario, es un hombre que camina con la fe, una fe que está fundamentada en la vida de Cristo, y que a través de esa fe en Cristo podemos sortear diferentes temas, diferentes elementos en los cuales nosotros podemos vivir, transitar común y corriente todo lo que el Señor demanda en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, así como se manifiesta la vida de un hombre que ahora vive por la fe, vive de acuerdo a ese cambio que le ha dado el Señor en la vida, y que hace parte también evidente de ese encuentro, no solamente de la promesa de obedecerle al Señor, y que esa promesa se manifiesta, esos beneficios se manifiestan directamente a nosotros, porque nos compete. Gracias a todo lo que hicieron estos hombres, ahora nosotros vemos los resultados. Dios le prometió una nación grande, maravillosa, y ahora nosotros podemos también disfrutar, aunque vale la pena aclarar, nacemos en ese concepto de ser carnales y vivimos como carnales hasta que conocemos plenamente y tenemos ese encuentro personal con el Señor. Una nueva historia, un nuevo control que ejerce el Señor en nuestra vida, y sobre todo que nuestro Padre Celestial empieza a gobernar, a dirigir y sobre todo a manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. Entonces entremos en nuestro texto de esta noche, capítulo 48, que dice de la siguiente manera: y sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí que tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, a Manasés y Efraín, y le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, y se sentó sobre la cama, y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has de engendrar serán tuyos por el nombre de sus hermanos, y serán llamados sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo de Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y les dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aun aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios de cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre
ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le acusó y esto le disgustó, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre esa cabeza. Mas su padre no quiso, y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendeciré Israel, diciendo: hágate Dios mío como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo a Israel a José: he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Bueno, esta historia, una historia más que nos cuenta el libro de Génesis, y que vemos allí cómo parece repetirse la historia de la cual Jacob era protagonista. ¿Recuerdan ustedes cómo pudo arrebatar esa bendición que el Señor tenía para Esaú? Bueno, parece repetirse, aunque José como que se da cuenta de lo que está pasando y quiere reprender a su padre por lo que estaba haciendo. Bueno, el cuidado y la protección, importantísimo para poder generar un nuevo camino. ¿Y cómo se hace? Bueno, desde el principio, Dios siempre ha querido, siempre ha manifestado que el ser humano, o que nosotros, podamos vivir de una forma impecable, de una forma con un bienestar estable, y que se pueda manifestar. Dios ha querido que nosotros vivamos en el paraíso, y Él lo ha manifestado: vivir en el paraíso, vivir en esa tierra que era limpia, transparente, honesta, sin pecado, sin preocupaciones, porque el Señor daba todo para cada uno de ellos. Pero allí se manifestó que por el pecado, fue un problema que se presentó allí, pero lo manifestó desde el principio. Recuerda en Génesis cuando dice: Señor, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a nuestra imagen, y que señoree. Vea que ya empieza a hablar el propósito: y que señoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todas las bestias que se arrastran sobre la tierra, todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, por terquedad del hombre es que se perdió esa bendición, se perdió esa oportunidad que nos daban a nosotros. Al hombre perder esa oportunidad, tal vez por terquedad, tal vez por orgullo, que se dejó arrebatar esto, nosotros también perdimos esa intención de poder vivir en un mundo agradable, un mundo sin conflictos, sin egoísmo, sin rencores, y tendría que tener una consecuencia. Génesis también nos sigue narrando el tema de qué fue lo que pasó. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. Lo sacó allí, colocó unos querubines, espadas para acercar que nadie pudiera volver a entrar allí. Pero a pesar de todas esas circunstancias, a pesar de todo eso que el ser humano empezó a manifestar, esa soberbia, esa desobediencia que estaba manifestando allí, Dios continúa interesado en cada uno de nosotros. Él quiere conquistarnos, Él todavía anhela, desea podernos llevar a esa tierra, a ese paraíso que ha mostrado y que ha manifestado no solamente a nuestros antepasados, sino que quiere mostrarlo a nosotros. Un nuevo destino, o el destino del hombre que había sido cambiado, había sido distorsionado. Ese destino que nos habían proporcionado por culpa del pecado, ahora estaba siendo cambiado. Recuerden, el propósito de ese destino era que fructificáramos, que viviéramos bendecidos por parte de Dios, y que así, de esa misma manera, nosotros poder bendecir a otras personas. Ese era el ideal, el sueño de Dios, que todavía se mantiene, que es constante, pero que en el momento de que el hombre decide dar la espalda a Dios, ese destino cambia, da un giro, y ese destino se convierte en algo tal vez de tormento, tal vez de maldad, de justicia, de muerte,
que es lo que empieza a manifestar allí en la perspectiva de lo que muestra el desarrollo del texto. Entonces podemos decir que también aquí en la lectura que acabamos de hacer, Manasés y Efraín estaban ligados completamente a su destino o a la historia de Egipto, porque ellos estaban allí viviendo en Egipto, habían nacido en Egipto, entonces tendrían que estar sujetos al propio destino de Egipto. ¿Qué pasaría? Pues ellos habían nacido allí, vivían en Egipto y además de eso, su mamá era también egipcia, tendrían que vivir y ajustarse a la realidad que estaba pasando allí, pero tendrían también que ser parte de esa familia que ahora conformaban con Jacob, Israel, que es el que estamos nombrando en esta noche. Entonces, la pregunta de esta noche sería: ¿cómo podemos o cómo cambiamos nosotros nuestro destino? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cómo podemos cambiar nuestro destino? Y hay otra pregunta también en la cual yo creo que cada uno de nosotros en determinado momento se ha cuestionado o se ha hecho esta pregunta: ¿qué sería de mi vida si hubiera pasado esto o esto? ¿Qué sería de mi vida si hubiera pasado aquello o hubiera pasado esto? ¿Se ha cuestionado alguna vez? Sobre todo cuando ya somos creyentes, cuando conocemos de primera mano a Cristo, cuando empezamos a caminar con Él y vemos el retrovisor para ver el pasado, muchas veces nos hemos cuestionado con esta pregunta: ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido de mí si tú no me hubieras salvado? Si tú no me hubieras rescatado. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo sería tu vida en estos momentos si no caminaras con el Señor? Si no vivieras de la mano de Él. No sabemos dónde estamos. Hay una canción que dice que tal vez seríamos como pájaros heridos tirados en el suelo, como terneros bramando por agua en el desierto. Así estaríamos nosotros, sedientos tal vez, preocupados, tirados en el suelo porque no tenemos un soporte, una ayuda especial, y esa ayuda es obviamente Cristo. Bueno, ¿cómo cambiar nuestro destino? Lo primero que debemos hacer para cambiar nuestro destino es que tenemos que ser adoptados por Dios. Ese sí que es un cambio muy radical. Tenemos que ser adoptados por el Señor. Versículo 5 dice aquí en el texto, dice: y ahora, ya está hablando Israel, Jacob con José, y entonces le dice en el 5: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, al igual que Rubén y Simeón serán míos. Pero le está declarando allí que estos hijos ahora harían parte de esa familia, de la familia de Israel. En este sentido, entonces, Efraín y Manasés debían ser adoptados por Jacob para ser herederos, para permitir esa herencia del pueblo de Israel, de estas 12 tribus. Para poder hacer parte, tendrían que ser aceptados y encontrarse allí, en cambio del lugar de José. Ya José había estado mucho tiempo apartado, pero ahora tiene la oportunidad, Jacob, Israel, de poder confrontar y ver a su hijo, pero la bendición, el ser aceptados, va a recaer sobre estos dos hijos, sobre Efraín y sobre Manasés, y que muestra realmente nuestra condición, así como ya empezamos a anunciar el tema al principio de cómo era nuestra vida, una vida con Dios, pero muy carnal. Eso es lo que nos manifiesta aquí la historia, este versículo, de una vida de nuestra condición, de que antes estábamos perdidos, vivíamos en perdición, y hasta que Dios no colocó sus ojos en nosotros, no nos rescató y nos hizo partícipes de la familia, y que nos hizo herederos para que nos vieran con otros ojos. Romanos 8:15, algo fresquito que tenemos en la cabeza. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre.
Mire lo que dice Pablo allí. Ya no recibimos ese espíritu de esclavitud. Ustedes recordarán, ya estarán de una vez devolviendo la memoria, el cassette para decir, recordamos que hablamos de ese tema en tal fecha, en tal día, lo tengo así fresquito. Bueno, Dios nos separó del pecado, nos libertó de allí. Fuimos muertos al pecado, que si alguien viene a golpear a nuestra puerta ya no nos va a encontrar. Ya no va a encontrar allí, va a encontrar a Cristo, que es el que le va a abrir la puerta, y por lo tanto el pecado va a retroceder. Vivimos ahora una nueva identidad. ¿Por qué? Porque hemos recibido el Espíritu en el cual clamamos nosotros, Abba Padre, Abba Padre. Ese sentimiento y esa relación que nos hace más afines y que fortifica más, que afirma, reafirma esa relación con el Señor, esa expresión de Abba Padre, es decir, Papito y Señor, ese es el que yo realmente reconozco. Entonces, primero hay que aceptar esa adopción que hace el Señor por parte de nosotros para poder generar ese cambio, para poder darle giro a la vida que llevamos y poder direccionarla nuevamente, para poder cambiarla. Entonces, después de que nosotros ya empezamos a vivir en esa nueva identidad, en ese nuevo cambio que se presenta allí, entonces podemos dejar que Dios empiece a obrar. Ayer pensamos que debemos entregarnos para que Él sea el soberano y que gobierne. Precisamente sucede lo mismo, dejando que Dios empiece a obrar ya en nuestra vida allí, como lo dice el versículo 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos de adrede, aunque Manasés era el primogénito. Dios obra de acuerdo a su propia voluntad y a su lógica divina. Él se manifiesta de esa manera, aunque Jacob sabía, Jacob primero dice allí que no podía ver, ya estaba enfermito de sus ojos, no podía ver, pero Jacob sabía lo que estaba haciendo José. Él entendía muy bien que la bendición iba dirigida específicamente al primogénito, pero Jacob lo hace de esa manera, tomando entonces al joven, y tal vez lo hace recordando ese tiempo en el cual él vivió. ¿Recuerdan cuando con estrategias todas extrañas se ganó la bendición de su padre Isaac? Le robó la primogenitura a su hermano. Él también entonces estaba como recordando ese tema, pensando en la bendición, en lo que significó para él recibir esa bendición y lo que podría significar para el pueblo, pero ya tenía algo previsto. Parece que ya Dios también le había hablado, se le había manifestado y le había dado también esa sabiduría para poder hacer lo que estaba haciendo. Pero lo más importante es que para Dios tiene que haber un nuevo cambio, un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Y eso radica la decisión que hay allí. Hay sabiduría, por tanto, Dios se manifiesta también a través de la vida de Jacob, dando este sentido allí. Muchos hijos son obedientes. Y bueno, tenemos que decir que a Dios no es que esté despreciando la primogenitura, para Él es algo vital, es fundamental la primogenitura, pero está enfocado en algo mucho más importante, porque podemos tener hijos que son obedientes al sentido, al escuchar la palabra, al manifestarse allí, al seguirle e imitarle. Y puede que sea el primogénito, como puede que sean los que siguen después de él, al escuchar la palabra. Pero hay otros que no son tan asertivos en el tema de escuchar la palabra, en que se desvían del camino, y esos son a los que Dios les está apuntando. ¿Para qué? Para poder generar en ellos un cambio espiritual, un cambio de vida, un nacimiento nuevo, y que a través de ese nacimiento entonces se pueda evidenciar el poder y la gloria de Dios en la vida de cada persona. Recuerden que Jesucristo dijo que no venía a sanar a los que estaban sanos, sino que Él venía por los que estaban enfermos. ¿Para qué? Para poder gloriarse a través de ellos, para poder manifestar qué es lo que está haciendo la vida del Señor. Entonces, al poder ya ver ese cambio, somos hijos de Dios,
ya estamos aceptados, somos herederos, empezamos a recibir todas aquellas bendiciones espirituales por parte de nuestro Creador, entonces se empieza a manifestar esto. Dejamos que Él obre en nuestra vida, y recuerden que cuando Él obra no significa que nuestra vida va a cambiar de la noche a la mañana. Nuestras circunstancias pueden ser iguales, pero Él está obrando de acuerdo a ese propósito para el bienestar nuestro. Entonces nos lleva a un tercer punto, a que no debemos enojarnos con nuestro Dios. Ya le entregamos nuestra vida, dejamos que Él gobierne, que Él se manifieste allí, y por lo tanto sus decisiones son incuestionables. No nos podemos enojar con Él. Versículo 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Entonces, el no comprender los propósitos de Dios y del Señor en la vida nos incita a eso, a generar tal vez rencores, a enojarnos, a responderle al Señor, a confrontarnos con Él, a reprocharle. José pensó que tal vez su padre se estaba equivocando en ese momento, pero mire cómo le trata a él, como con dulzura, le dice: sí, hijo mío, yo lo sé, pero mire que este va a ser más grande que su hermano, va a recibir, pero a la vez le está confirmando que los dos van a recibir la bendición por parte de Dios. Así es que Dios nos trata a cada uno de nosotros. Él nos llama, nos consiente, nos cuida, y con dulzura nos va hablando y nos va dejando entrar en ese propósito, nos va entregando pedacitos de información para que nosotros vayamos comprendiendo claramente qué es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Entonces no podemos enojarnos. Muchas personas viven enojadas con Dios, y después de que pueden pasar o viven algún tiempo esporádico allí también en las iglesias, porque recordamos también en días pasados, a muchas personas acuden tal vez por un milagro, por una señal, y que sea así, rapidito, y cuando no se manifiesta eso, entonces empiezan a disgustarse con el Señor y a hablar mal a todo el mundo de lo que sucedió, y su vida se empieza a tornar un poco amargada, un poco difícil, pero porque no han entendido realmente este tipo de relación y cuál es el verdadero propósito de Dios. Y cuando ya lo entendemos, no nos podemos enojar, pero tampoco le podemos corregir. No le podemos corregir a Dios las decisiones y los propósitos que Él toma en la vida de cada uno de nosotros. Versículo 18. Y José le dijo a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre la cabeza de él. Le estaba corrigiendo, y muchas veces o en ocasiones nosotros creemos que nuestro derecho es poder manifestarle a Dios que está equivocado, que está haciendo las cosas. Señor, pero tú cómo le vas a bendecir a esta persona, porque es que tú no le conoces, Señor, así no es que son las cosas, tienes que actuar de esta manera, como si nosotros fuéramos los dueños y los creadores para darle órdenes a Dios, para corregirle en toda su potestad y su autonomía. Recordemos que nosotros somos los creados, Dios es el creador, y Él apenas, vuelvo y repito, nos da puntadas, apenas nos da mensajes pequeños para que nosotros podamos comprender tantas cosas que Él aún todavía no se manifiesta en la vida de nosotros. Y si no le conocemos plenamente, ¿cómo podemos nosotros corregirle a Él si nosotros somos los creados? Él nos conoce perfectamente y sabe todo de nosotros. Entonces no le podemos corregir. Jacob inclusive expresó las promesas de Dios allí, y le dice a su hijo José, le predijo que esta tierra ellos tendrían que volver a la tierra de Canaán. Allí entonces vemos cómo ese cambio de destino empieza también a transformar la vida de estos dos hombres, de Manasés y de Efraín, porque ya habíamos dicho, estaban ligados plenamente a esta tierra de Egipto, pero ya siendo herederos cambia la condición, tienen ahora una nueva familia, un nuevo propósito, un nuevo destino. Esa es nuestra vida, esa también es nuestra realidad. Vivimos
o nacimos en una vida terrenal, en una vida carnal, pero que Dios va conduciéndonos poco a poco, nos va enfocando en el camino y allí vamos a ser llevados a otra tierra, a otro pleno conocimiento de Él y vamos a tener que desarraigarnos de esta tierra. Recuerden que el Señor dijo que éramos solo embajadores en este mundo y que nuestra ciudadanía está allá arriba en los cielos. Después entonces tenemos que entender que Dios obra plenamente con su conocimiento. Es decir, que hay que entender a Dios que Él sabe todo. Él obra porque conoce, tiene omnisciencia, omnipresencia, Él lo conoce todo. Versículo 19. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También Él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido por su hermano menor, que será el más grande que él. Y su descendencia formará multitud de naciones. Vemos entonces cómo Efraín empieza también a ser parte de esta tierra, de estas tribus, de las 13 tribus de Israel, porque ahora Manasés y Efraín entrarían a ser parte de esta familia. 13 tribus que normalmente no las escuchamos. En Israel, o el texto de Génesis nos habla siempre de 12 tribus, las 12 tribus de Israel, pero nunca 13. Resulta que es que la tribu de Leví nunca se le contó como una tribu más en la tierra, sino 12, porque la tribu de Leví fue la tribu sacerdotal y esta tribu nunca se le delegó ni tierra ni territorio. Simplemente ellos fueron esparcidos dentro de todas las tribus para poder dirigir al pueblo. Entonces, entendiendo que Dios hace todas estas cosas, que Él conoce todo, las cosas malas que suceden no es porque pasen, ni porque Dios no lo sepa, o porque Dios ignoró en el momento, dijo: ay, allá lo están robando y yo me voy a hacer el de la oreja gacha. No, Él tiene pleno conocimiento de todo lo que está sucediendo, pero esas cosas que están sucediendo es porque Dios está manifestándose allí y tal vez nos quiere mostrar algo, quiere que nosotros también crezcamos a través de esas situaciones, que nos vayamos desarrollando. ¿Ustedes recuerdan a Job? Bueno, él no lo entendió y Dios sí tenía pleno conocimiento de lo que le estaba sucediendo allí a su siervo. ¿Y qué hizo? Bueno, aunque Job tal vez murió sin conocer lo que le sucedió, pero Dios lo exaltó, lo levantó, le dio en abundancia todo lo que tenía y le dio hasta el doble de lo que tenía. Entonces, nosotros sí podemos cambiar el destino de muchas personas. ¿Se ha cuestionado a veces de eso? ¿Se ha preguntado? Nosotros sí podemos cambiar el destino de muchas personas. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestra boca, a través de nuestra lengua. Y lo hacemos tal vez para bien o para mal. Y eso marca la vida de muchas personas. Y aquí, algunos de ustedes que ya me conocen, les he hablado también de este ejemplo, como en la adolescencia, una frase, una respuesta no bien dada, marca la vida de las personas, y que a mí también me marcó en muchas situaciones. Cuando a uno le dicen los padres: tú eres el campeón, tú eres el que sales adelante, tú eres el que puedes, motiva para poder impulsar a las personas. Pero cuando parte de los padres reciben respuestas de que tú eres un inútil, tus preguntas no sirven, tú no vales nada, en cambio empiezan a marcar la vida de cada persona. Y muchos padres, en lugar de lanzar palabras de bendición, lo que lanzan son palabras de maldición para cada una de las personas. Entonces, hay que entender que Dios es sabio y que todo lo que Él hace tiene su propósito fundamental allí. Y sexto, podemos decir que cambiamos o tenemos que cambiar también nuestra manera de pensar. Después de recibir todo esto, después de entender que somos de una nueva familia, una nueva identidad, no podemos seguir pensando igual que el mundo. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Filipenses 4:8 nos dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay alguna virtud, y si hay algo digno de alabanza, en esto meditad. Meditad en la palabra del Señor, meditad en todo lo que es bueno, en lo honesto. A eso nos invita ese cambio de personalidad, de mente allí,
para poder también ser transformados. Nuestros pensamientos, lo que determinan es también lo que podemos hacer nosotros. La fe no es solo poner las manos allí, levantar nuestras manos y pedirle al Señor por alguna proeza, por algún milagro. No, la fe tiene que estar puesta en Jesús y que Él nos conduce a hacer cosas que jamás imaginamos nosotros hacer. Pero tenemos que estar dispuestos para cambiar nuestra mentalidad, para poner en contacto directo con el Señor y ponernos sincrónicamente allí para empezar a caminar con Él. Entonces, de manera de conclusión en esta noche, podemos decir que no importa que el mundo nos haya marcado en determinados momentos con elementos de fracaso, porque solo Jesús es quien puede cambiar nuestra realidad. Solo Jesús puede darnos un nuevo rumbo y puede llevarnos a algo mejor y espectacular. Solo con Él podemos hacer esos grandes cambios y solo con Él podemos tener una vida plena y satisfactoria. Les invito entonces, mis hermanos, a que sigamos orando en esta noche, que oremos por todos nuestros hermanos que están pasando necesidades, con los que ya hemos estado hablando, y ellos recordarlos, aquellos que ya ustedes conocen, pero queremos dar gratitud también por aquella compañera de mi esposa, por Aura Leider, que hace días hemos estado orando por ella. Ha estado en esta situación crítica en la UCI, pero ya ha empezado a mostrar esos síntomas de bienestar, de fortaleza, se está recuperando. Parece que ya en estos días le van a dar la habitación, sacarla de la UCI, y eso es para darle gloria a Dios, para manifestar, al igual que la vida de Helen Sofía, de cómo Dios empieza a mostrar. También dar gracias por la vida de Sandra, la sobrina de Claudita, que aunque tiene pequeños problemas de salud, pero está en su casa y se está fortaleciendo también. Seguimos orando por la fortaleza familiar de la familia de Daisy, de don Fernando Torres, por Helen Sofía, don Wilson, Nairobi, tantas familias que tenemos, por la hermanita Inés también que está pasando sus necesidades, por la fortaleza y el consuelo para nuestra hermanita Leonora Ayala y toda su familia, para que el Señor siga consolándole. Vamos a orar entonces por todas estas personas. Señor y buen Dios, nuevamente queremos agradecerte a ti, Señor, por tu bondad, Señor, por tu misericordia, Señor, porque tú te manifiestas de una manera impresionante en la vida de nosotros, Señor. Gracias porque tú permites que cada uno de nosotros tengamos cómo alimentarnos, Señor, cómo sustentarnos en medio de la situación, en medio de la crisis. Y porque a ti te place, Señor, levantar a las personas que están caídas, Señor, para poder manifestar tu gloria, para que nosotros también podamos evidenciar que tú eres nuestro Creador, que tú eres nuestro dueño y quien gobierna nuestra vida. Gracias te damos por la vida de cada uno de ellos. De igual manera te pedimos para que tú sigas obrando en la vida de estos hermanos, para que tú protejas y cuides a cada uno de ellos, Señor, para que todos estos problemas también y situaciones legales y conflictos laborales se puedan solucionar, dirimir de una manera muy especial, tranquila, Señor, y que seamos nosotros los imitadores tuyos en esta tierra. Permítenos seguir trabajando como misioneros en el trabajo que tú has delegado en cada uno de nosotros, llevando tu palabra, anunciando tu evangelio, Señor, ministrando a todas las personas a través de una palabra, de una voz de aliento y tal vez muy pronto de un abrazo estrecho que nos hace sentir hermanos, que nos hace sentir muy cercanos, y que ese también era un propósito tuyo, la familia unida, la familia que vive estrecha en plena coinonía, Señor. Así queremos continuar viviendo, Señor. Te pedimos por todas estas situaciones materiales, físicas, espirituales, para que tú obres en todo momento. Gracias te damos, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén.
Bueno, mis amigos y hermanos, les recuerdo y les reitero la invitación de nuestra hermana para seguir uniéndonos en oración para todas estas necesidades que estamos viviendo, de trabajo, de salud, en sentido económico, tal vez las afecciones espirituales. Seguir orando, unidos. La propuesta es estar despierto a las 5 de la mañana, unirnos desde nuestras casas en oración, pero si usted tiene su tiempo establecido, continúe haciéndolo y únase a nosotros en estas oraciones los unos por los otros. Les esperamos mañana nuevamente a partir de las 7 de la noche para continuar con nuestros devocionales. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.